Original Sound System. Mikey Macros. Original Sound. La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo. Mi espacio, el sentido me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin. Mi espacio es el sistema de sonido, me lleva al olvido dentro de este latido de la constelación que está aquí muy dentro de mi corazón. Buenos días, es desde este nuevo programa, el número 8 de la cuarta temporada de La Ciencia es Femenino. Saludamos a todos nuestros oyentes de Quack FM que sintonizan el 103.4 del dial de la FM y a todos aquellos que acceden al directo a través de la web o de la app y que pinchan este programa dedicado a la divulgación de la ciencia con perspectiva de género. Este programa está dedicado a la actualidad científica, aquella que generan las investigadoras de nuestra asociación. Y bueno, os voy a presentar a todo el equipo. Os saluda Ariana Fernández y hoy nos acompaña en la técnica Eva Castro. Buenos días. Muy buenos días a todas. Bueno, luego te volveré a dar paso. Está claro que hoy no puedes hacer el hilo de Twitter, a ver si tenemos ayuda, pero no voy a adelantar nada más. Vamos a seguir saludando a todas nuestras compañeras. Maribí Iglesias, coproductora del programa, se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar su presencia en el programa. Os pedimos colaboración para descubrir a nuevas científicas, ¿verdad? Cuéntanos, Maribí, ¿cómo hacerlo? Buenos días, Ariana, buenos días a todas y a todos los que nos están escuchando. Pues nada, encantada de estar nuevamente aquí con vosotros un domingo más. Y sí, efectivamente, para descubrir nuevas científicas solo pedimos la colaboración de todo el mundo, que conozca a alguna científica que tiene que estar con nosotros en nuestro programa. Y podéis poneros en contacto con nosotros a través de WhatsApp en el número 606 15 2409 o a través de una dirección de correo que es producción@lacienciafemenino.com. Buen programa. Muy buen programa, Maribí, muchas gracias. Y vamos a saludar también, que también está en la producción, a nuestra compañera y la voz en off, es inspiración en el equipo desde la producción. Buenos días, compañera. Buenos días, un placer estar aquí como cada domingo. Encantada de poder acompañaros un domingo más. Hoy el programa promete y mucho, y mucho. Así que un placer y como siempre, gracias por permitirme disfrutar un domingo más. Pues la verdad es que el placer es nuestro y siempre lo decimos, pero prometemos, la verdad es que 2 horas de buena radio y de buena radio transformadora. Vamos allá a dar paso a nuestras 3 invitadas que van a estar encadenándose en el programa. Son científicas, investigadoras y tienen también en común el ser reconocidas por la élite de la comunidad científica, cosa que no ocurre siempre. Por eso el programa estaba con esa dedicatoria tan especial, que era cuando la excelencia es premiada, porque ellas sí que tienen ese reconocimiento. Nunca lo suficiente, aunque parezcan mucho los premios, porque cuando detrás hay premios, siempre seguro que hay mucho esfuerzo y poca casualidad. Ellas salen en las noticias y son personalidades con un importante y reconocido impacto social. Y sobre eso también vamos a reflexionar si nos da tiempo a lo largo del programa. Vamos a presentar a una de nuestras primeras invitadas y vamos a aprovechar que estamos con 2 de ellas y a ver si podemos lograr la interacción, aunque está programado la entrada en cadena.
Yo puse aquí, no sé si Eva Castro se anima a poner música de fondo, no la lío más, pero voy a hacer la introducción y si ella puede lanzarla ya vamos, y si no queda así sobre la voz. Presentamos a María José Alonso Fernández, distinguida recientemente con uno de los premios más importantes que se pueden recibir en España, el prestigioso Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva. Con este nuevo galardón se reconoce la excelencia de su trayectoria científica en el ámbito de la nanomedicina, así como la importante contribución para la adecuada y equilibrada transferencia de la tecnología y el conocimiento. También cuenta con el Premio Jaime I a las Nuevas Tecnologías, el Maurice Marie Janot concedido por la Sociedad Farmacéutica Europea, el Novoa Santos, el María Josefa Guanenburger que concede la Asunta, el Burdinola, la Medalla Castelao, el Premio Honorífico a la Excelencia en la Trayectoria Científica de la Fundación AstraZeneca, es decir, más de una treintena de premios. Así que la pregunta es obligada, María José. Si no hubieran llegado los premios, ¿el equipo de investigación que diriges tendría más dificultades para financiarse? Desmutéate, María José. Desmutéate que no se te oye entrar. Tienes que darle al micrófono para que se te pueda oír, María José. A la letra M del teclado. A la letra M del teclado también, o al símbolo del micrófono darle un puntito, porque está muteado. Está silenciado y no te lo podemos... No sé si Eva Castro lo puede desmutear ella. Es un micrófono que tienes dibujado. Es que estoy tonta. Ahora. Estoy tonta. Mira, como me cambié, porque tengo jaleo en casa, y me cambié para los auriculares y de repente me muteé. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de estar con todas vosotras compartiendo este ratito. Gracias por la presentación. Creo que me preguntabas si los premios nos han ayudado a conseguir financiación. Bueno, yo creo que los premios sí que te dan visibilidad. No sé si tanto como para conseguir financiación. Yo creo que sí, porque al ser más visible, pues mal que bien, bueno, pues te surgen colaboraciones, proyectos en que en otras situaciones pues quizás no pudieras abarcar, pero como nosotros todos los proyectos en los que participamos son proyectos consorciados, es decir, que participa gente de diferentes ámbitos, yo creo que el hecho de que se nos conozca, de que se hable de nosotros, de que se nos vean los premios, pues en algunos casos sí que han llamado a mi puerta diciendo, oye, pues ahora mismamente, por ejemplo, que sé que trabajas en RNA mensajero, que todo el mundo habla de él y tal. Y sí, quizás yo creo que sí, que es bueno no solamente para que nosotros captemos más financiación, sino como carta de presentación para mis discípulos, ¿no? Que cuando van a entrevistas y tal, pues le dicen, sí, desde el laboratorio. Yo creo que toda esa visibilidad es buena para todos y ha de ser buena para todos, porque al final los premios lo dan por el trabajo colectivo, ¿no? De tanta gente que ha pasado por mi laboratorio. Sí, cierto. Luego ya si quieres, cuando entremos también con Marisol Soengas, hablaremos de si el brillo se gestiona bien. No me refiero al brillo proyectado socialmente y, lógicamente, conseguir un premio es una satisfacción por el trabajo bien hecho, pero me imagino que también hay que gestionarlo para que la gente que tiene altura de miras se siente satisfecha cuando está frente a alguien que tiene premio, pero intuyo, por algunas a veces reacciones, que el que está próximo pues también a veces trata de cuestionarlo. Pero bueno, ya entraremos en esos temas. María José, eres catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago, de la que has sido además mucho tiempo decana de investigación. Eres jefa del grupo Nanobiofar del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, que conocemos así por su abreviatura CIMUS. CIMUS, sí. Tu laboratorio ha desarrollado una tecnología
que permitirá elaborar una vacuna española contra la COVID, que también está basada en el uso del ARN, pero que además sería de administración nasal, como otra investigación anterior que era una vacuna nasal contra el VIH y que ha dado buenos resultados en ratones. En ambos casos, la tecnología, comentabas en una entrevista, ya está en manos de laboratorios que podrían ponerla en el mercado. Esto lo hacía recientemente unas declaraciones a Raúl Romar para La Voz, fue el pasado 24 de noviembre, La Voz de Galicia, y comentabas que llevabas décadas trabajando además en la vía nasal, que para ti no era una novedad, como método de administración de vacunas, porque además contabas con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y también con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Es decir, que de alguna forma casi ya estamos, no sé si son 30 años trabajando en vacunas nasales y que te sigue pareciendo lógicamente una vía de administración muy interesante y que para ti será el futuro. Habías hecho hacía unos meses unas declaraciones a la revista nacional Mujer de Hoy, también tratando el tema en la misma línea, porque, claro, te preguntaban que para cuándo, y tú terminabas, y esto lo pongo entre comillas, diciendo que vosotros vais en bicicleta y las grandes farmacéuticas en naves espaciales, que la financiación es escasa y el ritmo al que podéis trabajar está condicionado por eso. Así que, después de toda esta introducción tan larga que he tratado de resumir sobre casi 30 años de trabajo dedicado a la vía nasal y a las vacunas como fórmula, te lanzo la pregunta. ¿La veremos en el 2022 o está pinchada la rueda de esa bicicleta? Bueno, pues mira, en cierto modo me alegra de que saques este tema, pudiendo hablar yo así en directo y no que transcriban mis palabras que a veces han sido transcritas erróneamente. A veces cambiar el tiempo de un verbo, bueno, pues es suficiente como para que generar una percepción de la noticia que es totalmente errónea. Por ejemplo, dices, una tecnología que permitirá conseguir una vacuna contra la COVID. Claro, eso para nada. Es decir, una tecnología que tendrá posibilidades, muy bajas por cierto, de dar lugar a una vacuna frente a COVID, porque como todos sabemos, todo lo que experimentamos, a ver, la función nuestra en el entorno académico no es desarrollar productos, es desarrollar conocimiento y desarrollar tecnologías, pero a un nivel todavía, como dicen los inversores, muy inmaduro. Lo importante es ideas, conceptos, nuevas tecnologías, pero desde que esas ideas, conceptos y tecnologías salen a la luz, pues en una comunicación, en un congreso, en un artículo científico, hasta que se implementan, qué duda cabe que pasan décadas. Por lo tanto, yo no me puedo atrever a decir que vamos a desarrollar una vacuna frente a COVID. De hecho, en estos momentos carecemos de financiación, por lo tanto, más bien diría que no la vamos a desarrollar a menos que cambien las cosas en los próximos meses y años. O sea que vacuna en 2022 no y no. Y lo que sí hemos hecho es todo el trabajo que realizamos para, insisto, desarrollar un vehículo para la vacuna ARN mensajero, se lo hemos trasladado a la empresa IPRA. Que esta transferencia de tecnología sea útil para desarrollar un producto o no, eso lo tendrán que ver ellos. De entrada, por ejemplo, un análisis muy importante que están haciendo, me consta, es el de libertad de operación, porque puede ocurrir, y en general ocurre, que cuando crees que has desarrollado algo nuevo, pues haces una búsqueda exhaustiva de patentes y te encuentras con que, bueno, pues muchos aspectos de la tecnología que has desarrollado pues no tienes libertad para usarlos porque han sido patentados por otras empresas. Imaginaos los cientos de patentes que en estos momentos Moderna, Pfizer y otras muchas más han desarrollado, ¿no? Por tanto, sí, es una lucha de titanes y hay que estar digamos, en la élite investigadora y élite de financiación. Son billones de euros los invertidos, no podemos compararlo con los 200.000 euros que, por ejemplo, yo he conseguido para mi proyecto o 1,000,000 y pico que hayamos conseguido para el consorcio.
Por tanto, no está en mis manos el decir cuándo habrá esta vacuna, porque no depende de los académicos, depende de alianzas normalmente público-privadas muy fuertes. En este sentido, también me gustaría destacar el hecho de que si nos remitimos a dónde está el origen de las ideas llevadas a cabo tanto por Pfizer, BioNTech como Moderna, el origen de esas ideas siempre está en los ambientes universitarios, pero han sido trasladados convenientemente a entornos muy potentes que efectivamente disponen no solo de la financiación, sino de la capacidad práctica de convertirlo en producto. También a veces he dicho que contamos con el apoyo, y me gustaría desmentirlo, de la Organización Mundial de la Salud y de la Fundación Bill y Melinda Gates para esta vacuna. No, contamos hace una década para apoyo para el desarrollo de una vacuna nasal de la Fundación Bill y Melinda Gates y de la OMS. A lo largo de esta última década hemos contado con apoyo del Instituto de Salud americano y del Instituto de Salud canadiense para el desarrollo de una vacuna nasal frente al SIDA, pero en concreto para la COVID, pues no, el apoyo no ha sido suficiente como para llegar a algo que podamos decir va a estar en el mercado en un par de años, ni muchísimo menos. Yo ya me gustaría, pero es la realidad. Y como se han dicho muchas cosas, pues a lo mejor estoy siendo muy crítica ahora con nosotros mismos y con lo que digo, pero prefiero pecar de muy crítica y decir las cosas son así, que no de decir sí, ahí estamos, vamos a ir por ello. Pues María José, te agradezco la aclaración, como dices tú, de viva voz, y además una de las misiones de la divulgación es contar la verdad y contar dónde estamos. No quiere, y probablemente lo que buscaba cada uno de este tipo de publicaciones era efectivamente el titular, y a veces el titular, por ser impactante, pues termina dando una idea de que no... De hecho, es que veo sonreír a Marisol Soengas, que a ella también... luego seguro que va a desmentir alguna cosa parecida, porque haciendo el hilo de también todo su trabajo en el desarrollo de un fármaco para el melanoma, también ha habido titulares bastante impactantes, y seguro que ahí entráis en común en alguna aclaración, así que no os perdáis este programa, porque estamos obviamente con primeras espadas de la ciencia a nivel nacional e internacional, eso es cierto, independientemente del sensacionalismo de cualquier otra cosa, y seguro que vamos a poder aclarar muchas cosas. Muchas gracias. De hecho, María José Alonso, todo este trabajo que hoy vemos viene de atrás, porque trabajaste como científica visitante en la Universidad de París en los años 80, en la de Angers en Francia y en el MIT en Estados Unidos en los 90. Y no sé si volviste en el 2012. Es decir, sí, has estado muy conectada internacionalmente. Y de eso va la ciencia, de buscar respuestas a problemas, soluciones prácticas que mejoran la vida. En alguna de estas entrevistas comentabas que es verdad que uno de tus sueños objetivos es que precisamente la industria se haga eco de esa tecnología desarrollada, de esa nanotecnología, y al final pues las vacunas no inyectables que sean estables a temperatura ambiente pues erradiquen enfermedades infecciosas en todo el mundo, como sueño o como objetivo en este caso. Y eso lo decías en esa entrevista antes mencionada en la revista Mujer de Hoy. También es verdad que confesabas que la investigación en vacunas no suscita una gran atención por parte de la industria farmacéutica, solo cuando afecta a países muy desarrollados, donde obviamente hay dinero de los grandes gobiernos, como se está viendo efectivamente ahora en el tema de la COVID. Es verdad que sigue habiendo organizaciones que financian investigaciones frente al SIDA, comentabas, pero dejó de ser un problema extraordinario cuando se circunscribió a los países menos desarrollados, más desfavorecidos. Y aunque tú sigas colaborando con algunas universidades americanas y canadienses y habéis desarrollado ese prototipo de vacuna en primates, pues también, como estabas comentando antes, no ha habido financiación para un ensayo clínico.
por eso quiero que la pregunta gire sobre esa reflexión que además estabas haciendo ya previamente a esta pregunta y que la hacías en esta entrevista. Decías, nuestro objetivo fundamental es generar conocimiento, ideas, tecnologías que luego publicamos y patentamos, de modo que la industria tiene a su disposición ese conocimiento para ir más adelante, como estabas diciendo. Tú insistes en que un investigador aprende a ser resiliente y esto al final es muy interesante como formación personal. La mayoría de las hipótesis que planteáis no se cumplen y además trabajáis de una forma colaborativa. Aquí a lo mejor tocamos ese tema de que, aunque los premios tienen una cabeza visible, siempre tienen a mucha gente por detrás. Así que es importante ser generosos y saber compartir. Por eso va la pregunta. ¿Falta conexión entre la investigación y la industria? Obviamente. ¿Cómo se podría cambiar esta fría relación? Sí, bueno, el binomio industria-universidad se lleva hablando de él desde que yo tengo conocimiento, desde cuando yo hacía mi tesis, ¿no? Que por suerte la hacía con el profesor Vilajato, que tenía mucha conexión con la industria farmacéutica en aquel momento, o sea, a mediados de los 80, finales de los 80. A ver, la colaboración academia-empresa es muy importante, siempre lo ha sido. Y quizás, claro, uno de los problemas a los que nos enfrentamos en España es que el desarrollo de la industria farmacéutica es relativamente bajo. Me refiero a la industria farmacéutica que requiere de talento, que requiere de conocimiento científico avanzado. Obviamente se fabrican medicamentos, existen empresas, pero digamos, por ejemplo, a nivel de las grandes farmas, pues la investigación que realizan en España es testimonial. Por tanto, yo hay veces que, me acuerdo cuando estábamos trabajando la ley de la ciencia y se insistía tanto en esta colaboración público-privada, yo decía, bueno, no vale solamente con que los investigadores queramos trasladar a la empresa nuestros conocimientos, que yo creo que en una inmensa mayoría estaríamos dispuestos, sino que tiene que haber alguien que la quiera recibir, alguien que demande este trabajo científico, ¿no? Porque también es cierto que la universidad muchas veces ha realizado trabajos de servicios que, en mi opinión, bueno, pues no eran de tanto valor. Yo creo que hay empresas que realizan servicios y que la universidad no tiene por qué realizar servicios que no supongan un alto valor añadido. Entonces, bueno, este binomio empresa-universidad ha estado siempre ahí y hay que seguir fomentándolo. Yo sí que creo que habría que apoyar también a la industria, a la empresa en España, no solamente a los grupos académicos, porque al fortalecer la industria, al desarrollar iniciativas que promuevan la captación de talento por parte de la industria va a requerir también más la colaboración con el entorno académico. Necesitamos una industria potente, como se suele decir, basada en el talento, ¿no? Y en este caso en el talento científico. Bueno, yo creo que la experiencia de la COVID ha traído alguna buena nueva. Por ejemplo, las empresas con las que yo he tenido contacto, la empresa IPRA con la que colaboramos, pero también la empresa Central con la que he colaborado anteriormente, pues se han visto muy fortalecidas como consecuencia de la pandemia, lo cual es muy bueno. Otras empresas se han creado, como es la empresa Viralgen en el País Vasco, otras empresas clásicas españolas como Rovi se ha fortalecido. O sea que ojalá sigamos esa dinámica de fortalecimiento de la industria, en mi caso la que conozco es la industria farmacéutica, para que efectivamente exista una mejor alianza con el entorno público. En este sentido también conviene destacar un tema y es que a veces reivindicamos que el porcentaje de PIB que se dedica a la investigación es muy bajo y es muy bajo, ojalá lleguemos a ese 2% prometido, pero también es cierto que la mayor parte de la investigación de ese porcentaje procede de fondos públicos, mientras que en países más avanzados, como Estados Unidos o Alemania, por poner algún ejemplo, esa financiación procede mayoritariamente de entornos privados. Por tanto, sí, hay que dar un paso adelante en pro de una mejor financiada investigación científica en el ámbito académico, también en el ámbito empresarial. Esa es mi opinión y así nos podemos hacer más fuertes
ambos sectores trabajando de forma colaborativa. Tú, bueno, claro, la pregunta abarcaba muchos aspectos porque el tema de las vacunas, ahora las empresas tienen mucho interés por las vacunas, pero hace años no tanto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los gobiernos tienen que estar muy alerta porque claramente se veía, los científicos lo comentaban, los que trabajan en enfermedades infecciosas, que la investigación en torno a mismamente ahora, ¿no? Nuevos fármacos que para atajar a estas infecciones resistentes, hay problemas que la empresa privada tiende a no ocuparse de ellos, pues porque económicamente pueden no resultarle interesantes, y ahí es donde tienen que intervenir los gobiernos para que tanto desde el sector público como el privado se hagan apuestas por esos sectores que no están suficientemente cubiertos. Quizás me extendí demasiado, pero bueno, es que la pregunta tenía mucho calado. No, perfecto, y además me veo a Marisol que está tomando nota, y creo que esto va a establecer un debate, y además creo que muy necesario, porque es verdad, no sé cuál es la razón, que la industria parece que a veces está de espalda, o a lo mejor es la académica a la que está de espalda y no es transparente o no se ponen de acuerdo, o no hay foros suficientes de conexión. Esta reflexión sí que hay que hacerla pública y hay que hacerla de manera insistente. O sea que no te has extendido, yo creo que es un punto caliente, y como yo veo los Twitter habituales de Marisol Soenca sobre el tema de la financiación, seguro que va a entrar. Mira, María José, antes de la pausa musical voy a terminar haciéndote un regalo sonoro. Eres un orgullo para la USC, para Galicia y para tu tierra de origen, León también. El periódico La Nueva Crónica presume de científica autóctona y recuerda que el Faro de Vigo publicaba hace 2 años lo siguiente: María José Alonso es la investigadora más influyente en el área de las ciencias de la salud en España, atendiendo al índice de citación de sus trabajos científicos. El ranking del índice H, el indicador más relevante del impacto de las publicaciones científicas dentro de un área específica, le otorga el índice H67, la posición más alta entre todas las investigadoras que figuran en la lista dentro de este ámbito de investigación. También recuerdan que eres integrante de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Y sobre el orgullo patrio, el orgullo de las universidades y el orgullo en el fondo de dónde somos, también hablaremos, y lo haremos también con Marisol, que también acumula ese sentido de la tierra y del lugar de pertenencia. Pero vamos con esa prometida pausa musical que supongo que, lo dicho, ha generado emociones. En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco, entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba, con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. En esta hoguera baila Senegal, lleva bailando 1001 noches Bagdad, mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, mueve su vientre Estambul. Entre notas de un viejo laúd despiertan serpientes que el tiempo durmió. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos
continentes. Gritando también tenemos corazón, los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente. Volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes. Gritando también tenemos corazón, los desafinados. Esta música que selecciona Jorge de fondo y que habla de hogueras y que habla de partes del mundo y que en el fondo, aunque hablemos de ciencia y hablemos de ciencia en Occidente, en el fondo nos interpela a todos porque a cada uno la suerte nos asigna, el lugar donde nacemos nos asigna una hoguera, nos asigna un libro, nos asigna una historia y nos asigna ya de serie una forma de estar en el mundo. Luego hacemos con ello lo que podemos. Estamos en WAC FM, en el 103.4, en el programa La Ciencia es Femenino. Y ya veo incorporándose a Susana Ladra, que va a compartir con nosotros el resto del programa. De verdad que os prometo que vamos a reflexiones, pero va a dar lugar a José Alonso Fernández, catedrática de farmacia, experta en nanotecnología. Dos de las nuevas empresas, Libera Bio y Smart Vitamins, emergieron desde el grupo de investigación de la farmacéutica que está con nosotros, de la catedrática de María José Alonso, para el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la USC CIMUS. Según decía también, en este caso, Suel López, La Voz de Galicia, nunca la investigación sanitaria había sido tan prolífica. Supongo que también obedece a esas ganas de dar buenos titulares. Claro, a nosotros cuando lo leemos decimos, bueno, estamos incrementando el PIB de Galicia, estamos incrementando el PIB de España. Y claro, después de escuchar la honestidad con la que ha hablado María José Alonso, me queda preguntaros, ¿cómo estamos en comparación con Europa? ¿Podríamos captar más fondos con otras políticas? ¿A qué se supone que va la pregunta? ¿A mí? A ti. Estamos todavía contigo por las dos, por Libera Bio. Bien. Y Perdonadme. Sí, a ver, obviamente nosotros accedemos a otras convocatorias a nivel europeo, a nivel americano. Las convocatorias europeas, que duda cabe que son muy competitivas, bueno, ahora las españolas también son muy competitivas, y acceder a otras fundaciones y organismos a nivel internacional, pues no es obvio acceder a ellos desde España, ¿no? Yo incluso recuerdo de la primera vez que tuve un proyecto de NIH, que una de las objeciones de los evaluadores era si realmente necesitaban un grupo español, si no se podía encontrar un grupo americano para hacer el trabajo en lugar de tener que recurrir a un grupo español, ¿no? Es decir, que obviamente estamos en clara desventaja para acceder a fondos internacionales, exceptuando los fondos europeos en los cuales, pues bueno, pues estamos obviamente como cualquier otro europeo. Pero hay otra cuestión y una de ellas es, bueno, lo que decíamos antes, la industria farmacéutica a nivel internacional financia proyectos en colaboración con el entorno académico y nosotros tenemos en estos momentos proyectos con las grandes farmas, pero qué duda cabe también que las grandes farmas que tienen sus grandes centros de investigación fundamentalmente ubicados en California, sobre todo ahora en Boston, en Basilea, pues también tienden a establecer lazos de comunicación y de colaboración con su entorno más inmediato. Es decir, que, lógicamente, para nosotros las posibilidades se reducen mucho. Y luego, por último, hay que destacar también las charities, las fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, también en Alemania, pero sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, se financian
la investigación, pero de una manera extraordinaria, mucho más que los fondos públicos. Y aquí estas charity organizations que existen algunas, pero muy tímidamente, pues el porcentaje de financiación que abarcan pues es verdaderamente muy bajo en comparación a otras. Y nosotros, claro que podemos pedir un proyecto a la Fundación Bill y Melinda Gates, claro que podemos pedir un proyecto a la Wellcome Trust Foundation, pero sin duda nuestras posibilidades son más bajas que las de los autóctonos. Por tanto, sí, hay puertas abiertas, nosotros acudimos a todas las puertas, pero sí que es verdad que tenemos que ir, eso ya sin duda, en alianza con autóctonos y aún así, bueno, pues estas alianzas no son siempre obvias. Tienes que estar muy presente en la mente de estas gentes y que esté clarísimo que vas a aportar algo excepcional para que te tengan en consideración. Exige estar... Yo no te oigo bien, ahora lo siento. Digamos, en la excelencia para que realmente te miren. Bueno, yo creo que necesitas tener, tener muy buenos contactos en todo el mundo y que la gente realmente aprecie muy bien lo que haces. Pero las conexiones son fundamentales. Es decir, que el tener visibilidad, por ejemplo, en las sociedades científicas o en aquellos centros en los que has trabajado, como es mi caso, por ejemplo, tuve la suerte de trabajar con el profesor Robert Langer, que bueno, pues es uno de los promotores de Moderna, por poner un ejemplo de sus grandísimas aportaciones al mundo de la ciencia y de la tecnología. Bueno, pues ese tipo de circunstancias, de tener una buena relación con tu mentor, de aprender de estas mentes tan brillantes, pues que duda cabe que te favorecen también tu proyección. Claro, eso es bueno. Vamos a hablar ahora de cáncer. Y muy interesante esta variable también que has introducido, que son los mentores, y también lo comentabas, salir fuera, etcétera, etcétera. La Fundación Nacional para la Investigación del Cáncer de Estados Unidos distinguió a tu compañía, una de las compañías surgidas en tu entorno, Libera Bio, que mencionaba en la pregunta anterior, con los premios Salisbury en el 2021 para la investigación translacional. La misión de esta compañía es desarrollar una nueva generación de nanomedicamentos de precisión destinados a mejorar el tratamiento del cáncer. Nació en 2020, fruto de décadas de investigación en tu laboratorio. Creo que está también la doctora Desiree Teijeiro, que lleva 18 años de experiencia también en nanomedicina contigo. Y gracias al apoyo de la GEI, la Agencia Galega de Innovación, a través de su programa Inicia Prueba de Concepto, pues estáis en fase de desarrollar, o por lo menos trabajando en distintos Libera Bio, desarrollando un novedoso vector que libera anticuerpos monoclonales a nivel intracelular para tratar dianas terapéuticas contra el cáncer, hasta ahora inabordables farmacológicamente, que sería un buen regalo de Navidad para mucha gente que nos está escuchando. Estamos cerca de alguna cronificación de muchos tipos de cáncer y antes de que me conteste, ahora sí voy a presentar a otra de las científicas más galardonadas de nuestro país, que es Marisol Soengas, y por eso he dejado la pregunta de la terapia de liberación de anticuerpos monoclonales a nivel intercelular para tratar dianas terapéuticas. Buenos días, Marisol Soengas. Hola, buenos días. Sí, te he cortado, sí. Buenos días. Déjame hacerte una pequeña introducción. Compartís esta cuestión común sobre cáncer, tú y María José Alonso, y luego seguimos contigo aquí en Quack FM en el programa La Ciencia es Femenino y ya despedimos a María José para dejarla que disfrute del domingo. Eres doctora Marisol Soengas González, jefa del Grupo de Investigación en Melanoma, decana para Asuntos Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO en Madrid. Acabas de ser galardonada también recientemente con el premio Carmen y Severo Ochoa de investigación en biología molecular, ha sido ahora en el 2021, pero muy cerquita de estas fechas. En el marco de la 26 edición de estos premios, en reconocimiento a tus estudios sobre el melanoma y su progresión en los pacientes afectados por estos tumores. Con este galardón se te reconoce una excelente producción científica sobre el melanoma
destacando la identificación de factores broncogénicos que definen las señas de identidad de estos tumores. En función de estos descubrimientos, están enseñando diversas terapias en pacientes oncológicos que actualmente se encuentran. Esto yo creo que ya es una noticia pasada, en fase 2. Yo creo que estáis más avanzados. Estabas en Bioncontest Therapeutics, que esa era la empresa, que no sé si te desligaste porque he visto noticias contradictorias. Lo que sí que sé es que en 2019 se consideraba uno de los primeros tratamientos dentro de la inmunoterapia. Y puesto que tenemos en este momento esta coincidencia de nanofármacos y de esta tecnología, sí que me gustaría que entre las dos establecieseis un pequeño debate sobre el futuro de las terapias, en tu caso concreto para tratar el melanoma, pero que se pueden hacer extensibles desde la otra empresa de nanofármacos sobre cualquier otro punto de diana. Marisol. Bueno, pues antes de nada, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un placer colaborar con vosotras porque creo que sois un ejemplo de ciencia y tú. Y en este programa de divulgación seria, divulgación de investigación por mujeres también en estos grandes equipos colaborativos. Y desde luego es un placer estar también con María José Alonso, que lo has dicho, no solo porque tenga uno de los mayores índices de H de España, tantísimos premios, pero también, como veis, una persona que lleva mucho tiempo en ciencia, en política científica y, como veis, pues tiene las cosas muy claras de lo que se debería de hacer, ¿no? Sobre la pregunta hacia dónde va el futuro de las tecnologías y sobre todo en este contexto que has preguntado de nanociencia, bueno, María José lo puede responder mejor, pero luego, bueno, desde luego pues hay muchas posibilidades, ¿no? Está claro, en nuestro caso has mencionado muy brevemente Bioncotech Therapeutics, es una compañía que bueno, como decía María José Alonso, los investigadores, investigación básica llega hasta un punto, que es lo que podemos hacer, luego para dar el salto a trasladar la propiedad intelectual, a trasladar esos conocimientos, necesitas otro tipo de financiación, otro tipo de formación. Y así es por lo que nosotros formamos, bueno, digamos que constituimos Bioncotech Therapeutics, ahora es Highlight Therapeutics y sí, efectivamente tiene un compuesto en fase 2B y bueno, además con muy buenas perspectivas para ser un best in class en cánceres agresivos. Tenemos un compuesto que está basado en cierto modo en la utilización de, bueno, pues digamos moléculas de pequeño tamaño de nanotecnología. Entonces, bueno, pues la nanotecnología digamos que lleva muchos años en desarrollo en distintos ámbitos, desde, bueno, pues liberación de fármacos, María José sabe mucho. Ha costado, yo creo, que un tiempo en que, bueno, se viese un poco la potencialidad, pero, bueno, pues está claro que está ahí y además en distintos ámbitos. Así que, bueno, pues no solo desde en cáncer, pero otros aspectos de biomedicina, etcétera. Sí, sí, yo creo que vamos a escuchar mucho más todavía. Ella nos lo puede contar mejor porque es su campo específico. María José, era porque como era común la pregunta... Tú, en el tema del cáncer, ¿cómo lo ves? Bueno, en el tema del cáncer, a ver, existen ya varios nanomedicamentos comercializados y bueno, ya se ha visto, ¿no?, el potencial de la nanomedicina, pero no únicamente en el tratamiento del cáncer. Realmente no existe límite en el foco terapéutico que se puede beneficiar del uso de la nanotecnología, porque yo siempre digo, nosotros haciendo uso de la nanotecnología lo que hacemos es resolver ciertos problemas que tienen los fármacos, pues reducir su toxicidad, mejorar su estabilidad, mejorar su eficacia, hacerlos mejores en definitiva. Por lo tanto, no tiene límite en el foco terapéutico. ¿Qué duda cabe que los nuevos fármacos biológicos, tanto tipo anticuerpo monoclonal como los anticuerpos basados como los fármacos basados en RNA, bueno, pues estas son moléculas muy grandes, muy vulnerables, que tienen dificultades para atravesar barreras biológicas. Entonces, lo que hace esta nanoestructura, este nanocarrier, es transportar a esa molécula biológica hacia su diana terapéutica. En concreto, en el caso de la empresa de la que hablaste,
bueno, pues estamos iniciando, justo ahora se cierra, yo creo, esta semana la primera ronda de inversión para poder avanzar en este tratamiento que efectivamente, si llega a funcionar en humanos, porque de momento solo sabemos que funciona en animales, sería muy, muy rompedor. Y es que todos los tratamientos comercializados hasta el día de hoy basados en el uso de monoclonales, que son muchos, ahí tenemos lo que llaman terapias dirigidas o también más recientemente la inmunoterapia. Bueno, pues en todos estos casos las dianas que se han abordado están a nivel extracelular. ¿Y por qué ha sido esto? ¿Por qué solo hemos abordado dianas extracelulares si sabemos que la mayoría de las dianas son intracelulares? Bueno, pues porque los anticuerpos no son capaces de llegar al interior de la célula. Entonces lo conseguimos gracias a este vehículo. Pretendemos abordar una diana que es muy importante en cánceres tan agresivos como es el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón o el cáncer de colon, que es la diana Carras, pero no únicamente, estamos valorando otras dianas. Entonces, bueno, es todo una gran aventura con un altísimo riesgo y agradecemos a los inversores que realmente han apostado por nosotros sabiendo que es una iniciativa de tan alto riesgo. Para mí esto ha sido posible gracias a que hace ya casi una década reclutamos nuevamente a Desiree, que había hecho la tesis conmigo y luego se fue a trabajar en la industria farmacéutica, y digo, vuelve a nuestro grupo de investigación a ver si nos puedes ayudar a trasladar mejor a la práctica clínica y a la industria el trabajo que hacemos. Y así está siendo. Por lo tanto, estamos encantados de finalizar este año pues con esta buena noticia, que me imagino que estoy hablando de ello, pero aún no ha salido en los medios de comunicación, pero que saldrá pronto, de que finalmente arrancamos. Yo recuerdo cuando Marisol Soengas hace 10 o 12 años, yo recuerdo que era vicerrectora de investigación y me llamó con esa gran primicia, ¿no?, que habían hecho hallazgos pues muy importantes en el tratamiento del cáncer y que estaba con la idea de crear una empresa, a lo que yo la animé muchísimo. No sé si te acuerdas, Marisol, pero me pareció que la idea era absolutamente rompedora y dije, oye, adelante, que es lo que necesitamos, spin-off universitarias de entornos públicos para que nuestras ideas tengan posibilidades efectivamente de, bueno, pues convertirse en un bien para nuestros pacientes, que es lo que a fin de cuentas queremos. Pero nos vemos limitados en la línea esa, o bien transferimos, licenciamos nuestros conocimientos y nuestras patentes a la industria, o bien nos lanzamos nosotros mismos a crear empresas que, bueno, luego mi involucración en la empresa a partir de ahora pues va a ser como fundamentalmente como asesora científica, ¿no?, porque tiene que haber otras personas que con otras perspectivas y otra formación distinta. Tenemos un CEO pues con una gran formación ya en el mundo del negocio puedan salir adelante. Por tanto, gracias por sacar este tema. Yo la verdad me siento muy orgullosa de iniciar esta línea de creación de spin-off. No es la primera, pero sí que recuerdo Marisol Soengas siendo absolutamente rompedora en este sentido hace ya más de una década. Pues Marisol, por alusiones. Aparte que a Desiree la queremos en el programa. Acuérdate muy de bien, debéis llamarla, porque es una persona realmente, o sea, estas empresas, y Marisol me dará la razón, si salen adelante es porque se juntan las personas con el perfil adecuado, no solo científico, sino también, pues digamos, de sintonía, de resiliencia, como decíamos antes, de una serie de capacidades y habilidades que van más allá de las científicas, meramente científicas. Sí, yo creo que sí, desde luego hay un punto muy importante de ilusión y de energía. Y cuando uno habla de los innovadores o innovadoras, pues yo creo que eso es una característica como fundamental, ¿no? Entonces, claro, desde la investigación, que nosotros también tenemos muchísima energía y muchísima ilusión, pues claro, nuestro digamos, capacidad de desarrollo de estas propiedades intelectuales o de estas ideas, pues está limitada por financiación y limitada por formación también. Entonces ha sido muy importante. Sí, cuando llamé a María José Alonso hace tanto tiempo, era un poco por decir, bueno, pero si es que realmente los investigadores no solemos tener esas capacidades. Entonces, cuando encuentras a alguien, en mi caso una persona de mi grupo que luego se formó,
y ves que arranca y que continúa la resiliencia de que ella hablaba, pues es importantísimo. Ahora es otras cosas, yo creo que estamos en otra, afortunadamente han pasado más de 10 años. Los centros de investigación han tomado conciencia, tenemos gente más en general, no en todos los centros, pero en algunos centros, en Santiago, por ejemplo, es muy notorio, ¿no? La capacidad de gente que es, bueno, pues puede mover propiedad intelectual, que puede coordinar, puede buscar inversores y bueno, estamos en otra situación ya. Pero bueno, sí, siempre están los pioneros y bueno, sobre esos los que también son los que apoyarse, ¿no? Pues habéis dado una excelente noticia, que la hemos apuntado, lo de ya conseguir llegar a la diana a través de la célula. Vamos a dejar que la contéis a nivel gabinete de prensa, pero nos sentimos orgullosos de que nos lo hayas contado en primera persona, María José, aquí, porque había gente interesada, porque se juntaba mucho talento en este programa y gente, además, le mandamos la invitación al colectivo de Asarga, que es están con el sarcoma y la Asociación del Sarcoma de Galicia, lo que se está moviendo a nivel nacional, y me imagino, porque lo estoy viendo en Twitter, que Marisol Soengas, como lleva Seica, le están siguiendo desde muchos lugares el tema del cáncer. Lo que acabáis de decir es importantísimo, así que nos hacemos eco. Pues mira, María José Alonso, si quieres te quedas con nosotros. Yo ahora voy a dedicarme un ratito a Marisol Soengas y dentro de poco damos ahí la interrelación con Susana Ladra, que la tengo también delante. Así que sigo, un abrazo, recuerdo a todo el mundo que estamos en la Ciencia Femenina 103.4 y algo me está diciendo Maribí que puede entrar perfectamente, que es mi compañera. Dime, Maribí, ¿qué necesitas? Que le vamos a dar la despedida y las gracias a María José, porque sabemos que, bueno, en este momento casi tendría que estar en otro sitio. Muchísimas gracias, María José. Y continuamos con el programa. No, pero enhorabuena, yo sí que le quiero dar la enhorabuena, no puedes irte, sí que digamos que gracias y también que eres un referente para mujeres, pero también para los investigadores de cómo desde la investigación, desde la universidad se puede llegar a estas compañías y estos compuestos, o sea que enhorabuena. Bueno, lo mismo digo de ti, Marisol, pero sobre todo quiero enviaros un abrazo muy, muy fuerte a todas las que lucháis por la ciencia, a todas las que la visibilizáis. De verdad que esto es importantísimo y creo que se han dado pasos muy, muy notables en lo que es la visibilidad de la ciencia en femenino. Mis mejores deseos de que el 2022 entre genial y que termine aún mejor, que tengamos un año maravilloso que creo que nos lo merecemos todos. Un fuerte abrazo para todas. Adiós, adiós. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Pues lo dicho, estamos en el 103.4 de la FM, en un programa, como siempre, muy interesante, en el que se debate, en el que se divulga y en el que se suma con mucha sororidad y con científicas de altísimo nivel. Y estamos con la doctora Marisol Soengas González, jefa del Grupo de Investigación en Melanoma y decana para Asuntos Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CENIO de Madrid. Ya lo habíamos comentado. Hoy es 19 de diciembre del 2021 y como el tema de hoy es la excelencia premiada, no podemos obviar el palmarés de Marisol. Sus trabajos se han publicado en revistas científicas de gran impacto como Nature, Cell, Science, Cancer Cell o Nature Medicine. Cuenta con el premio Elsa Medrano concedido por la Sociedad Internacional de Investigación del Melanoma, que la reconoció como la científica más influyente en su campo. También obtuvo el One Instein Research Instein, bueno, no lo sé pronunciar bien, pero un premio estupendísimo instituido por L'Oréal. La medalla Fritz Anders de la European Society, también por cáncer pigmentarios. Y en Galicia fue una de las primeras galardonadas con el premio María Josefa Wonenburger. En 2017 recibió el premio Ejecutivas de Galicia, del que se siente muy orgullosa y parte de nuestras componentes somos también de ejecutivas y nos encanta escucharla porque genera siempre una sensación de que no hay ningún premio de mayor o menor valor, hay mucha emoción porque ella, aparte de una gran científica, es así apasionada, porque la conocemos. En el contexto nacional obtuvo, entre otros, el reconocimiento Constantes y Vitales,
que promovía la televisión y fue elegida, creo que fue Antena 3, y fue elegida en el top 100 mujeres líderes en España. También recibió numerosos galardones que reconocen su faceta como promotora de actividades para mejorar el desarrollo profesional de las mujeres en la ciencia, que es algo que tenemos en común. Repito, y todos lo vais a percibir, que es una gran científica, de muchísimo calado, de muchísima proyección y toda pasión, que es un gusto hablar con ella porque se implica y porque siempre hace más de lo que se le pide. Así que vamos con la pregunta que en el fondo era la misma con la que empezábamos con María José Alonso. ¿Qué han significado estos premios para tu tarea investigadora? ¿Qué han significado los premios? Bueno, desde luego una alegría, y María José lo decía también, es un orgullo sobre todo y todos los premios, sean de entidades grandes o sean de entidades más pequeñas, pero cuando son premios que están concedidos por tus colegas, todavía más porque eso es un reflejo, yo creo que, bueno, pues que se está haciendo un buen trabajo en muchas circunstancias con muchas dificultades, como decíamos, por falta de financiación, etcétera. Pero también a mí no solo es por lo que, bueno, la visibilización bueno, pues en mi caso, ¿no? Como jefa de laboratorio, pero sobre todo también para mis investigadores. Yo cuanto más mayor me hago, la verdad, o sea, más me importa y más me preocupa también que es la visibilización de la gente que trabaja conmigo y en general de estos jóvenes investigadores que están ahí, que están luchando, que son los que hacen los experimentos del día a día. Entonces, por ellos también, pues también estos reconocimientos son importantes. Y a María José le preguntabas también si esto lo que te ayuda es a conseguir financiación. Pues sí es importante, porque nosotros, por ejemplo, hace poco se nos concedió un proyecto que es de un ERC, que son de la comunidad de European Commission, que son muy, muy, muy competitivos, y un punto que tienes que enfatizar es el currículum, la trayectoria. Entonces, claro que ayuda y claro que da visibilidad. Pero los premios no es el único componente. Yo creo que yo siempre se lo digo a la gente, en ciencias no se trabaja solo y ni sola, hay que saber colaborar. Y entonces los premios llegan realmente cuando llegas a un punto de reconocimiento porque has sabido crear grupo de alguna manera. Y yo lo intento, a veces me sale mejor, a veces me sale peor, pero esa idea de cooperar, de colaborar, del networking que estáis haciendo aquí ahora también, eso es muy importante. Y así es como llegan los reconocimientos. Una persona que trabaja sola en general cuesta más. Es cierto, de hecho se nota en este programa. Mientras tú hablas, veo a Eva cogiendo apuntes, luego Eva Muñoz, luego la vamos a dar un pasito cuando ella lo pida, porque no sé si es que está echando una mano también para las redes o porque luego nos va a regalar con un excelente resumen de esos emocionales para hacer un compendio. Y si no es así, si la meto en un apuro, ya sabe que ella tiene toda la libertad para decirme, déjalo para otro día, pero si quiere luego pide la palabra. Marisol, otra de tus iniciativas, porque eres una todoterreno para dar visibilidad a las mujeres investigadoras, desde la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer, ASEICA, y su división de mujer, de la que eres tu presidenta, es organizar diversas actividades y acciones. Porque detectaste que durante muchos años habéis observado que la mayor parte de las investigadoras que tenéis son mujeres. O sea, en las fases iniciales, a nivel doctoral, hay mujeres, pero luego apenas las encuentras en puestos de alta responsabilidad y también ocurre en otros ámbitos laborales, comentabas, y además lo comentabas recientemente, y muchas van abandonando, como si fuese una tarea que las va expulsando, que las va dejando sin fuelle. Bueno, en esta línea, una de tus acciones se centra en dar a conocer las investigadoras del cáncer y sobre todo a romper estereotipos. Porque es verdad que la sociedad tiende a pensar que la investigación o las investigadoras o la gente que hay detrás de la bata blanca son personas muy serias y muy aburridas. Y entonces tú has puesto en marcha con un equipo grandísimo el proyecto Conócelas, que funcionó muy bien el año pasado, que estuvimos colaborando en Galicia desde la Ciencia Femenino, y por ello ahora estáis creando la segunda edición, con la idea de visibilizar a la mujer
y conectáis colegios, universidades, hasta yo creo que gente de párvulos, de infantil o más abajo, desde casi el nacimiento. Habéis llegado el año pasado a más de 6.500 alumnos y participaron 145 investigadoras. Y bueno, habéis hecho ese trabajo. Así que, ¿qué nos deparan las detectives del cáncer en esta edición? Cuéntanos más de Conócelas. Aprovecha la plataforma. Sí. Pues nada, bueno, encanta. Bueno, gracias por la pregunta, porque esta es una de las iniciativas en las que tenemos más ilusión y la que me siento realmente más orgullosa en cuanto a aspectos de divulgación. Entonces, os cuento cómo empezamos con Conócelas. Pues como decías, llevamos años y hay muchísimos estudios desde, bueno, pues europeos, de estudios españoles, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del propio Ministerio, en lo poco que avanzamos en conseguir que las mujeres lleguen a puestos de responsabilidad. Pero poco quiere decir, vamos, llevamos más de 20 años y realmente seguimos siendo pues menos del 30%. Y en algunos ámbitos de profesiones STEM, de ciencia, tecnología, muchísimas menos. Pero, como decíais, hay muchas mujeres iniciando la carrera investigadora, como estudiantes, investigadoras predoctorales, postdoctorales. Y entonces dijimos nosotros, bueno, ¿y por qué? Entonces preguntábamos, pero en general, pero incluso universitarios y universitarias, ¿cuántas mujeres conoces que estén trabajando ahora en investigación? Y ya investigación en cáncer, muy pocas, pero incluso gente que tú puedes pensar, pues ya en universidad muy avanzada. Entonces dijimos, esto no puede ser. Entonces, desde ASEICA, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, como decíamos, pues entonces empezamos a sacar varias iniciativas. La primera era pásate a la acción, luego yo puedo, tú puedes, pero dijimos, bueno, pues hay que hacer algo más. O sea, no es suficiente que cada uno a título individual intente dar un paso, lo que tenemos que hacer es algo mucho más colectivo. Y entonces de eso surge la idea de mostrar a las mujeres que están trabajando ahora en investigación en cáncer y mostrar que son interesantes, que son activas, que son dinámicas. Y entonces se nos ocurrió esta campaña Conócelas, que tiene una doble versión. Nosotros tenemos una parte pues de visibilización, de dar a conocer a estas mujeres, y entonces sacamos el año pasado y lo volvemos a lanzar ahora. Son fotos duales, pues una foto de la mujer, de estas investigadoras en el laboratorio, pero luego también fuera del laboratorio. Entonces, ahí se vio, fue fantástico por redes, tuvimos más de 9 millones de impresiones en Twitter, en Instagram. ¿Por qué? Porque se empezó a ver mujeres saltando en paracaídas, yo estoy escalando, otras mujeres están bailando. Quiere decir que hay un componente vital y son gentes muy interesantes, mujeres que viajamos mucho, que tenemos muchas interacciones, muchas colaboraciones. Entonces, eso es un componente de visibilización y de romper estereotipos desde el contacto directo con los estudiantes de primaria, secundaria y de universidad. Desde el año pasado, como decías, llegamos a 6.500. Este año, Conócelas va a ser el 8 de febrero, pero ya hemos batido el récord del año pasado, ya tenemos apuntados tantísimos colegios, llevamos ya casi 7.000 estudiantes, chicos y chicas, y lo vamos a lanzar, de hecho, la semana que viene ya pues os vamos a empezar a visibilizar a las mujeres. Este año, además, y sigo aquí con el pitch, lo que tenemos es que nos parecía importante también, hablamos de premiar a las mujeres. Hay muy pocos premios con nombre de mujer. O sea, comentasteis, María José Alonso, los premios nacionales, todos los premios nacionales tienen nombre de varón. Ella tiene el Juan de la Cierva, pero hay muchos otros. Hay otros premios para mujeres, pero como para mujeres, ¿no? Pero nosotros queríamos tener un premio con nombre de mujer. Entonces, este año vamos a sacar 40 premios con nombre de mujer a nuestras investigadoras de Conócelas. Así que, chicas, mujeres que estáis ahí, si nos estáis oyendo, trabajáis en cáncer, ya veréis la campaña, podéis contactar con nosotros. Pero vamos a premiar a 40 y el premio va a ser cursos de liderazgo y cursos de motivación y de creación de equipo. Y también vamos a dar premios a los colegios que participen. Porque, bueno, pues los premios es un reconocimiento, no tienen mucho dinero, pero es más el reconocimiento de gracias por estar ahí, gracias por apoyar a vuestros alumnos y alumnas a que conozcan a la investigación por la mujer. Bueno, puedo seguir, pero la verdad sí, es que me hacen las preguntas.
La verdad es que tienes razón en todas las reflexiones que has hecho y es verdad que desde aquí, bueno, luego supongo que lo estamos tuiteando, pero haremos punch para que todo esto llegue a la mayoría de las mujeres que están trabajando en cáncer. Y la reflexión, es verdad que necesitamos premios para hombres y mujeres que tengan nombre de mujer, porque eso da la sensación de igualdad real, no que de alguna vez solo las mujeres accedan a ese premio de nombre. Bueno, en tu caso era Carmen y Severo Ochoa. Y Severo Ochoa. Sí, sí, y lo enfaticé. Me di cuenta de que ahí ya había un... Sí. Eso lo enfaticé mucho. Bueno, Marisol. En el premio y lo agradecí y eso fue, bueno, pues porque tengo una fundación y porque el doctor Ochoa, el profesor Ochoa, insistió también en que fuera en nombre de su mujer. Y me parece muy importante. Estos son siempre lo que nosotros hablamos, en inglés se dice he for she, estos hombres que apoyan a las mujeres, y eso es fundamental. Nosotros desde ASEICA, desde muchas asociaciones, y bueno, vosotras también, cuando nosotros reclamamos acciones para visibilizar a la mujer y para apoyar a la mujer, siempre pensamos que estas acciones se tienen que hacer conjuntamente. Entonces, por eso nosotros, conócelas, cuando las investigadoras lo que hacen es que se conectan en directo con los colegios, pero se conectan con alumnos y con alumnas. Entonces, e insisten a los chicos y a las chicas también, y luego también en universidad, y luego también tenemos otras acciones que hacemos desde ASEICA. Y siempre que nosotros, a mí, cuando hacemos esto, yo quiero recordar siempre que esto no son cosas de chicas. Que el avance de la mujer no es cosa de mujer solo, que esto es, digamos, acciones que tenemos que hacer conjuntamente. Entonces, cosas de chicas a mí no me gusta mucho, ¿eh? Así que nuestra acción conjunta para estudiantes, hombres, chicos, niños, niñas, chicas, chicas y mujeres y hombres. Sí, de hecho nosotros en las ciencias femeninas ya sabes que los socios, que hay socios y socias, no es, claro. O sea, es un programa porque todavía se necesita dar visibilidad a la ciencia con perspectiva de género, pero efectivamente necesitamos socios que piensen exactamente igual. Suficientemente porque eres la jefa del grupo de melanoma y decana para asuntos científicos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pero también este año has tomado posesión como académica correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Con este nombramiento se te reconoce pues eso, tu relevancia en investigaciones sobre melanoma y para el desarrollo de nuevas terapias antitumorales, que lo mencionábamos antes. Y aquí va la reflexión, que tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Aunque en las sociedades científicas sigue habiendo un número significativamente inferior de mujeres, que de verdad hoy no se corresponde con el porcentaje de investigadoras que hay en España, aún así tiene 4 puntos por encima de la presencia de mujeres científicas en las sociedades científicas en el resto de Europa. Que sorprende. Sí, eso ¿Por qué esa resistencia a incorporar a mujeres en las sociedades científicas? Es como si fuese un gueto, un club privado. Bueno, yo creo que sí, yo creo que esa resistencia se está rompiendo ya, y les está rompiendo ya porque no les queda otra. Creo que porque somos tan vocales que ya hay una reflexión de incorporar a la mujer. No, en algún caso supongo que es por acción positiva de, bueno, pues tenemos que incorporar mujeres, pero también porque las hay. Entonces yo creo que estos números, y tú tienes, además me gustó mucho un comentario que hiciste, creo que en La Voz de Galicia, ¿no? Sobre pues este tema precisamente, los pantalones, ¿no? En cuanto a la poca presencia femenina y, bueno, con algunos ejemplos en Galicia que lo han intentado antes, ¿no? Pero refleja, yo creo, un poco la tradición de que eran menos mujeres y un poco invisibilizadas. Pero bueno, ahora desde la Real Academia de Farmacia Nacional, también tengo que decir que me han nombrado académica de la Real Academia de Farmacia de Galicia. Y eso también enhorabuena, que no lo tengo. Sí, he mandado el discurso hace poco, eso saldrá pues supongo que el año que viene. Entonces sí que hay un movimiento de incorporar a gente más joven. Es verdad que las academias tradicionalmente, pues a lo mejor gente más mayor.
Y bueno, pues no solo las academias, sino también en bueno, distintas otras entidades. En este momento hay presidentas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Confederación de Sociedades Científicas, de centros de investigación como el CENIO, o sea, hay un movimiento ya. Y yo creo que eso lo vamos a ver. Ahora va muy despacio y por eso todavía son necesarias una concienciación activa y digamos que, bueno, pues digamos actividades en las que enfaticemos la necesidad de revisar currículos femeninos y apoyar currículos femeninos. Pues tienes toda la razón, gracias por hacer esa mención, pero es verdad que hay que hacer un trabajo colectivo de reflexión común para que caiga por decantación, porque los números de investigadoras ya son una presión en sí mismos, solamente se tienen que ver reflejados y cambiar esa cultura, porque en el fondo es probablemente los usos y costumbres, que a veces dominan más que otro tipo de números. Bueno, vamos con una pregunta más de carácter más emocional, Marisol. Aquí yo creo que me he saltado una pausa musical. Si la tienes preparada, Eva, antes de entrar en el terreno emocional, vamos con la pausa musical. Temazo sobre este fondo de trompeta, el espíritu de Jorge está aquí presente. Recordamos, buenísimos, recordamos que estamos con Marisol Soengas en las Ciencias Femenino, en WAC FM en el 103.4, con un programa hoy 19 de diciembre dedicado
a la excelencia científica premiada. Pero vamos a dar la seriedad. Vamos a hablar de la casa de tus abuelos paternos en la aldea de Fonfría. Vi hace poquito una foto tuya retomando una entrevista en El País que te hacía un gran compañero tuyo. Hablabas antes, reflexionando de que necesitamos a hombres concienciados. José Bustelo, que también otro gallego, un gallego perteneciente a SEICA, un gran investigador, que yo no sé si está José Bustelo siempre con Marisol Soengas o Marisol Soengas con José Bustelo, desde luego no sé si están juntos, pero siempre están próximos, y hacía una reflexión de esa Marisol de la infancia, y voy a permitirme yo hacerte otro juego emocional. Fonfría, Golada, Galicia, Madrid, Nueva York, Michigan, lugares que marcan tu mapa vital, emocional y profesional. Recordabas que desde pequeña querías ser científica, por eso te gusta llevar la bata blanca, quizá tiene que ver con lo de Coñécelas, aunque no había antecedentes familiares. Hace poco, junto con tu acción de ASEICA y nosotros en la Ciencias Femenino y otras sociedades que se unieron, hicimos una carta reflexionando sobre, como científicas, sobre la pena de 18 millones de mujeres en Afganistán que volvían a la involución y todo el retroceso que eso significaba. Eso significa suerte, en este caso mala suerte, porque en función de dónde nazcas vas a poder tener un recorrido o no. Y ahí me gustaría que hicieses una reflexión, porque si eres mujer en Afganistán ya no puedes ser científica. Y si eres mujer en la Golada, tú has sido científica. Pero ¿cómo condiciona esa suerte de donde naces? ¿Y cuánto hay de suerte y cuánto hay de esfuerzo? Compleja, pregunta casi filosófica. Bueno, claro, qué pregunta. Quizás empezamos por la canción que habéis puesto, porque esta canción de Freedom, y además decía el got to keep moving on, y el seguir, o sea, tienes que tener libertad. Cuando tienes libertad, entonces tienes la posibilidad de avanzar. Sin libertad, entonces no. Entonces, la carta que decías que firmamos, bueno, con vosotros, con Ciencias Femenino y con muchísimas otras entidades, era por eso, porque, bueno, nos parecía terrible que en esta situación que tenían estas mujeres, estas niñas de bloqueo no solo de su carrera, sino de su entidad como mujeres, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener libertad. Una vez que tienes la libertad, pues entonces ya puedes avanzar. Entonces, en mi caso, pues efectivamente, yo nací en una aldea pues de 15 personas y la aldea que decías de Fonfría, que es donde viven, bueno, ahora viven mis padres allí, pues ellos son 5 en toda la aldea. Pero bueno, ¿cómo se sale? Pues la verdad es que, bueno, pues mis padres se fueron a La Coruña y yo siempre quise ser científica porque tuve la suerte que me regalaron un juego en aquel momento de estos de quimicefa y yo descubrí, bueno, yo tenía 5 años, que yo quería hacer eso, los tubos de colores me parecían fantásticos. Y bueno, pues no tener un ambiente en mi casa pues no me limitó. Supongo que es cierto que el ambiente te puede condicionar mucho. Si ya partes de un entorno en que tiene pues un entorno universitario, un entorno en el que se lee mucho, en el que se dialoga, en el que se avanza, pues bueno, por supuesto tienes a lo mejor la mente. Pero eso se puede adquirir. Pero se adquiere con esfuerzo. Yo era una niña que me gustaba, bueno, era muy ambiciosa, muy tímida, pero con mucho orgullo propio. Yo quería tener las mejores notas de la clase. Y entonces, así un poco, pues teniendo las mejores notas pude conseguir becas y entonces toda mi carrera, bueno, todos mis estudios, desde casi un poco más del instituto, pues tenía financiación pública, ¿no? Entonces, la pregunta va cómo se avanza aunque no tengas pues esos orígenes a lo mejor que puedan ser tan, bueno, pues yo siempre digo, cuando doy charlas a estudiantes y me gusta mucho en los colegios y en distintos pueblos pequeñitos, yo siempre les digo que no es una condición, vamos, que te puedes atrever y que con esfuerzo se puede salir y creo que se puede avanzar y se puede llegar a lo que quieras ser, pero requiere esfuerzo, requiere dar un primer paso, y el segundo y el tercero, no cabe duda. La verdad es que has hecho 2 reflexiones muy interesantes. Desde la mala suerte de las mujeres en Afganistán, que las han dejado, unida a la canción, ya no son libres, ya no son seres individuales, solo existen
de manera relativa y con respecto a los hombres, con lo cual es una tristeza porque ya no son entidades individuales. Están culturalmente sometidas y físicamente sometidas. Con lo cual ahí es difícil que el esfuerzo sirva para algo, por eso hay un condicionante. Y luego has hecho otro, la de los juguetes, en terreno personal. Hay una campaña ahora del Ministerio de que no se sesgue, que se regale independientemente a hombres y mujeres. Imagínate si tus padres hubiesen considerando, conocemos a tu madre, ¿eh? Conocemos a tu madre y sabemos lo importante que ha sido en tu educación y lo determinante. Una mujer muy fuerte, a pesar de venir de ese pueblo chiquitito donde había 15 personas y ahora solo 5, pero una mujer muy potente, muy proyectada, y por eso probablemente decidió regalarle a su hija el quimicefa, que probablemente lo recuerdas con esa determinación, que te marcó esa determinación. Fijaos, oyentes de Quack FM, lo importante que es un regalo no sesgado. Ahora que viene el tiempo de regalar en Navidad, lo importante que son los pequeños gestos y esas pequeñas cosas lo que pueden transformar vidas, como en tu caso, Marisol. Así que nos quedamos con todas estas reflexiones. Mira, me regalaban porque yo las muñecas es que no me gustaba mucho. Entonces yo vieron inmediatamente que me gustaba esto. Y luego unos libros que me gustaban mucho de los 3 investigadores, que eran unos niños. Entonces era como imaginar y hacer cosas, no sé, de descubrir también, ¿no? Pues nos estás dando ideas. Estamos a punto de establecer esa interconexión con Susana Ladra, que viene de otras realidades, que tiene hijos pequeños y que seguro que esta conversación le está haciendo pensar, aunque ella yo creo que no lo necesita tanto porque está también muy volcada en favorecer las vocaciones STEM. Voy a hacerte la última pregunta sobre un nuevo proyecto que lideras, que está financiado por la Caixa y que propone un análisis integral de todo el sistema inmunitario, que era uno de los problemas en el melanoma, desde el nivel más simple, las células individuales, hasta el más complejo, que implica todo el organismo. Así que como no sé realmente qué consiste, porque está en vuestro germen interno, hasta donde puedas contarnos, porque yo creo que hay que dar esperanza, que es Navidad. Y yo recuerdo, antes lo comentaba con María José, igual que a ella le utilizaban sus investigaciones para hacer grandes titulares, tú también tuviste una experiencia cuando Michael Robinson padecía melanoma. Prácticamente se insinuó en una publicación de que iba a recibir tu terapia, que no era cierto porque él ya estaba diagnosticado y la tuya estaba en fase todavía de no poderse utilizar. Efectivamente, Michael Robinson falleció y muchas de las investigaciones de las que estamos hablando ahora, pues a lo mejor no llegan a tiempo, pero son una esperanza para el futuro. Así que cuéntanos cómo va esa investigación impulsada, que eso sí que es un regalo de Navidad. Sí, pues para situar digamos el contexto de este proyecto. Mi laboratorio trabaja en el melanoma, bueno, los melanomas, que son tumores que se derivan de las células que son responsables de que nos pongamos morenos, que son los melanocitos. Y entonces todos tenemos lesiones que son benignas de melanocitos, son los lunares, ¿de acuerdo? Pero, y estos lunares, algunos de ellos y algunos de estos melanocitos se pueden transformar en células malignas. Entonces ya se generan los melanomas, que tienen distintas peculiaridades, pero una es que son los tumores, digamos, con una capacidad de diseminación mayor. Desde lesiones muy pequeñitas, finitas, de poco más de 1 milímetro, tienen capacidad de diseminarse por el organismo. Y se diseminan por distintas razones. Se diseminan porque se dividen, se multiplican mucho, porque avanzan mucho, porque son capaces de escaparse a mecanismos de control internos. Entonces, uno de los mecanismos de control internos más importante que tenemos en el organismo es nuestro propio sistema inmunitario. Digamos, es nuestra policía, todos los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y hay muchos componentes, pues igual que tenemos la policía, los militares, yo qué sé, los geo, pues en el organismo también tenemos distintos mecanismos. Lo que pasa que tumores como el melanoma son capaces no solo de formar un escudo alrededor, de esconderse del sistema inmunitario, sino además de conseguir que es como si digamos, sobornase al sistema inmunitario. Entonces, en vez de atacar el tumor, lo que hace es apoya el desarrollo tumoral. Este proyecto fue importante porque es un poco entender ese el Jekyll y Hyde, ¿no? Como un componente, un mecanismo que tiene que atacar al tumor, lo que hace es que lo apoya.
Y entonces, bueno, pues eso fue el proyecto que se nos concedió. Entonces, pues lo que hemos avanzado es en entender, bueno, pues mecanísticamente por qué ocurre esta perversión, este soborno. Y luego hemos desarrollado, bueno, pues componentes y compuestos, que es lo que decíais un poco también de la compañía, que lo que están haciendo es reactivar el sistema inmunitario para que reconozca y ataque los tumores. Entonces, ya, bueno, como María José Alonso, pues también propiedad intelectual, que da lugar a una compañía, una startup. Mi contribución ya, o sea, digamos que como científica, mi contribución llegó al punto de, bueno, pues empezar la compañía y ahora la compañía tiene su propia vida. Yo participo también, pero como, bueno, pues más como, bueno, pues digamos de apoyo, pero ya es la compañía la que está desarrollando el ensayo clínico. Entonces, también el mensaje es importante para los pacientes, bueno, con nuestro compuesto, pero también con otras terapias en las que la ciencia ha conseguido avanzar y mejorar la calidad de vida de los pacientes, en melanoma y en otros tipos tumorales. Por eso nos sentimos tan orgullosos de que estés aquí, porque antes no se sobrevivía casi al melanoma y en un par de décadas has cambiado esta... Bueno, no solo yo, no solo yo. Tu equipo y tú habéis cambiado esa percepción y nos sentimos muy orgullosas que desde la Golada y con ese equipo al final despertase esta gran científica. Mira, has hablado muchas veces y últimamente, además, cuando hablabas de lunares y del despertar de los lunares, que son como gremlins que comen por la noche y de repente se transforman en la inteligencia artificial. Y aquí ya empezamos a tocar territorio de Susana Ladra, que lleva un ratito escuchándonos. Dices que grandes programas de observación de lunares están ayudando muchísimo a detectar esos cambios morfológicos que pueden salvar vidas. Cuéntanos, y ahora ya hago una introducción a Susana. Y compartimos espacio. Es fantástico las perspectivas de las nuevas tecnologías, particularmente de inteligencia artificial. Pues sí, se han conseguido enseñar, y bueno, no solo enseñar, sino que una serie de programas, de plataformas, de algoritmos aprendan a distinguir lesiones benignas y diferenciar lesiones benignas de malignas. Y las diferencian tan bien que con una eficacia incluso superior a algunos especialistas en dermatología. Entonces, ¿esto qué permite? Lo que permite es, bueno, pues un mejor diagnóstico y telemedicina, en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor hay pues especialistas en dermatología en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas que no tengan esa experiencia o acceso a la tecnología, entonces permiten un diagnóstico, permiten un seguimiento también. Y nos van a permitir, con el tiempo, bueno, y eso está demostrándose también de distintos tipos de tumores, identificar patrones que nos permitan determinar, bueno, pues posibles resistencias a fármacos e incluso posibles sensibilidades a fármacos, simplemente de ver la estructura, viendo la estructura y bueno, y luego analizando otros datos de componentes, bueno, pues de genómica, transcriptómica y proteómica, o sea, ya datos más moleculares. Integrando estos datos, bueno, la inteligencia artificial yo creo que va a ser una herramienta importantísima para los investigadores básicos y clínicos. No nos va a sustituir, creo, pero sí va a ser una herramienta que tenemos que aprovechar y debemos aprovechar. Pues os vamos a pedir un favor, ya fuera de programa, que nos deis algunos programas o algunas apps de utilidad pública, tanto a ti, Marisol, si conoces alguno, como a Susana Ladra, que seguro que también conoce alguno, porque puede ayudar muchísimo en esa tarea de prevención. Y creo que en el cáncer el tiempo es fundamental, ¿verdad, Marisol? Sí, es fundamental. Y hay aplicaciones hoy por hoy para los móviles que de una forma muy general pueden hacer un seguimiento de los lunares. Eso no excluye, ya digo, digamos que asistir a los especialistas en dermatología, pero sí que puede ser una ayuda para personas que tengan muchos lunares y que puedan hacer un seguimiento, ¿no? Que les puedan hacer seguimiento. Vamos a presentar a Susana. De teléfono. Sí. Vamos a presentar a Susana Ladra González, que llevamos ronroneando con que está con nosotros, y ya es el momento de que escuchemos su voz. Cuenta, bueno, primero buenos días, Susana. Buenos días y gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Buenos días a todas. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo, sobre todo porque, bueno,
No sé si aquí sufro del síndrome de la impostora aclarada que siempre, pero juntarme junto a estas dos excepcionales investigadoras mujeres como son María José y Marisol, pues la verdad es que aquí me siento aquí un poco pequeñita, pero gracias, gracias. Pues no, Susana, porque vamos a hablar de tú. Tienes menos edad y todavía te falta palmarés, pero ya tienes un buen palmarés. Has sido premio extraordinario de bachillerato nacional, no solo gallego, premio extraordinario de carrera nacional. Bueno, Susana Ladra González cuenta también con el 6º premio Ada Byron Joven que organizaba la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Es ingeniera y doctora en informática, también graduada en matemáticas, profesora titular de lenguajes y sistemas informáticos en la Universidad de A Coruña, coordinadora del programa STEMBAT de la UDC y ocupas actualmente, que no sé cómo puedes con todo, los cargos de directora del Campus Innova de la UDC, vicepresidenta del Colegio Profesional de Ingeniería de Informática de Galicia y además estás al frente, junto con algún compañero, de la ciudad de las TIC, con los proyectos innovadores, que también espero que nos cuentes algo. Este mismo mes, el 5 de diciembre, declarabas a La Voz de Galicia que innovar no significa solamente generar ideas, sino que las ideas se transformen en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, nuevos procesos y que se incorporen al mercado y mejoren la sociedad. Ahí es nada. Ambas, Marisol y tú, dirigís equipos de investigación, mentes creativas que emprenden. Pregunta, y esta es para las dos. ¿Cómo hacéis para incentivar ese potencial creador? Porque el investigador se presupone. Sí. Bueno, en mi caso yo sí que es verdad que dirijo dentro de mi grupo de investigación un grupo de personas, pero realmente no soy la directora del grupo. Aquí tengo que reconocer también el gran mérito que tiene mi directora del grupo, que es Nieves Luis Saboa, también Premio Nacional de Informática, etcétera. Es decir, he sabido un poco fijarme en estas referentes, ¿no? Y seguramente gracias, parte de mis éxitos se deba a estar dentro de este grupo, también liderado por una mujer excelente. Y que ella sí que, bueno, pues ha sabido y nos lo ha transmitido, estar siempre pendiente, ¿no?, de las necesidades de la sociedad, del mercado, ver, ¿no?, entender las necesidades que hay fuera para poder buscar dentro de lo que hacemos nosotros para poder revertirlo afuera, ¿no? Entonces, supongo que es estar siempre un poco eso, pendiente de faro, pendiente de lo que está sucediendo y ver lo que se necesita para ver dónde podemos nosotros pues sacar nuestro granito de arena para pues apostar y ofrecer algo útil, ¿no?, a la sociedad, que yo creo que es algo que a veces, existe por supuesto una ciencia básica fundamental que no tiene que ver, ¿no?, con la utilidad directa, ¿no?, que es fundamental porque dentro de a lo mejor muchos años pues algo que se ha estudiado pues de forma básica pues puede tener su recorrido y su utilidad, pero yo personalmente siempre pues me he sentido, ¿no?, como a veces frustrada si alguna investigación pues se quedaba ahí, ¿no?, en un cajón y no tenía pues utilidad más o menos directa en algún problema real, ¿no? Y quizá pues siempre estoy mirando, ¿no?, a ese potencial transferencia. Entonces, simplemente como digo, pues el entender, ¿no?, que es posible hacer esa transferencia final. Sí que es verdad, como decía María José, que desde las universidades no podemos hacer esa transferencia final directa generalmente a la sociedad, que necesitamos interlocutores, intermediarios, a veces sí directamente con una spin-off, etcétera, pero siempre necesitamos un perfil diferente al que suelen ser los científicos de las universidades. Y entonces, el ser capaz de dialogar, ¿no?, con la sociedad en general, con los intermediarios para, llevar a cabo esas ideas, ¿no? Creo que es el perfil necesario, ser capaz, ¿no?, de tener esa empatía, ese diálogo, esas soft skills que a veces parece que los informáticos, por ejemplo, no tenemos y que sí que son tan necesarios, ¿no?, para poder emprender a realizar conocimiento útil, ¿no? Que no, como digo, que no siempre es necesario, Marisol, pero yo personalmente sí que me gusta, ¿no? Sí, la pregunta es cómo conseguimos que haya más investigación dentro de la investigación básica que acabe siendo translacional. María José Alonso y yo os comentábamos que hace 10 años era muy complicado porque realmente es que no teníamos formación, porque no había tradición en general, o muy poca tradición dentro de la universidad.
Ahora han cambiado las cosas y yo creo que también se trabaja un poco por ejemplo, tú ves a alguien que dices, pues ha montado una compañía, entonces pues eres mucho más consciente de que se puede hacer con muchas complicaciones, dificultades, ¿no? Entonces yo creo que ya los grandes centros, bueno, las universidades, los centros de investigación están mucho más pendientes, tienen gente más profesional en las oficinas de transferencia de tecnología, pero también porque sigue habiendo una deficiencia en el conocimiento, en la formación, pues distintas entidades, por ejemplo, nosotros desde ASEICA, pero también hay otras entidades en las que ofrecen cursos. Y es importante, y yo creo que si nos están escuchando aquí los estudiantes, los y las investigadores más jóvenes, que reclamen a sus centros, que tengan cursos. Es verdad que para llegar a una digamos, montar una compañía y desarrollarla, pues eso no es algo que se aprenda en un cursillo de 2 o 3 meses. Pero tener el vocabulario y tener una noción mínima de lo que es un plan de negocio, de lo que es un estudio de mercado, de lo que es, pues lo que es actividad translacional sería importante. Entonces, es importante que dentro de los planes de doctorado, sobre todo en ambientes en biotecnología o otros, biofarmacia o medicina, etcétera, que se incluyan, porque se ha perdido mucha propiedad intelectual, porque no se ha sabido proteger, porque se ha contado antes de tiempo, porque no se ha hablado con inversores, porque no los tienes, no sabes quiénes son. Entonces, la recomendación que hacemos, pues preguntar a otros que han hecho ese recorrido. Y en esto hay planes de mentorización y hay distintos grupos de mentorización para mujeres también, pero también hombres y mujeres. Entonces, aprovechar planes de mentorización. Si queréis alguno, luego me mandáis un email y yo os pongo en contacto. Desde Ciencia en Femenino también vosotras hacéis muchas cosas así. Pero, entonces, aprovechar, digamos, mentorización, aprovechar también y reclamar esas soft skills que nos decían ahora y pues intentarlo, ¿no? Pero eso ser conscientes, información, hay que aprender, todavía tenemos mucho que aprender para sí. Y ser conscientes de que no todo el mundo tiene que ya hacer ese camino, claro. Por supuesto, esto ya os digo, ya hay gente que lo tiene que hacer de forma profesional y yo por eso me he mantenido en investigación y luego la compañía tiene su recorrido. Pero es importante tener vocabulario al menos. Sí, retomo a Susana y le ruego que, primero, la reflexión de qué importantes son los referentes, lo ha dicho también Marisol Soengas, a lo largo de su vida hubo personas o hubo profesoras que realmente fueron determinantes a la hora de elegir biología en lugar de otra carrera en la investigación, y lo acaba de mencionar Susana, de lo importante que ha sido Nieves para ella que ha sido premio y que le ha ayudado y que le ha enseñado a manejar o a manejarse en determinados ambientes. Me interesa mucho, porque no lo termino de visualizar, y eso que estoy en Coruña. Cuéntanos a los oyentes cómo es esto de la ciudad de las TIC y en qué va a consistir, porque creo que también os vais a dedicar a estas formaciones para transformadoras, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, desde luego, lo que es la parte de formación, teníamos pensado montar un centro de formación general de cursos vinculadas a las TIC, a las nuevas tecnologías, que nuevas tecnologías ya llevan mucho tiempo con nosotros, no sé si realmente es el término, pero desde luego a las TIC, para un poco profesionales del sector y para gente que no es profesional y quiera sumarse o quiera aprender, tener unos conocimientos básicos y dedicados a todos los públicos, desde adolescentes a personas, para mantener este aprendizaje a lo largo de toda la vida tan necesario como es el actual, ¿no? Y sobre todo en estas competencias digitales que, parece que son tan fundamentales para todos, ¿no? Y que aunque los jóvenes, ¿no?, siempre se dice que son nativos digitales, pues aquí hay muchos que nos oponemos a ese término, ¿no? Y que es necesario realmente formar a la gente en todas estas competencias, tanto más básicas como a la inteligencia artificial, por ejemplo, que estabais comentando, tan fundamental, que va a mover el mundo a partir de ahora, pues saber qué supone, qué implicaciones tiene, etcétera. Por ejemplo, en el escenario que comentabais antes, ¿no?, de la determinación de los melanomas a partir de imágenes o de vídeos, etcétera. Claro, saber que a lo mejor
estos programas pues tienen sesgos también, ¿no? Porque pues han sido entrenados sobre unas determinadas tipos de pieles, por ejemplo, ya que pues los desarrolladores pues no contaban dentro de su base de datos pues tipologías a lo mejor de todos los orígenes, todas las etnias, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre algunos tipos de pieles pues es más fácil identificar que sobre otros, y entonces la propia tecnología pues incluye algún tipo de sesgo, ¿no? Que no conozco exactamente todos los programas exactos que comentaba Marisol, pero a mí, a simple vista, pues ya digo, uy, pues a lo mejor ciertos tipos de pieles pues no detecta tan bien como en otros, ya, simplemente porque no tienen esos datos para entrenarlos, o si no, simplemente pues porque determinar bordes con precisión, con determinados colores, por ejemplo, de piel es más difícil que sobre otros. Entonces puede suponer un problema, ¿no? Entonces, esas implicaciones de sesgos, etcétera, pues tienen que ser conocidas pues todos los usuarios, no solo los desarrolladores, sino también los usuarios y los tomadores de decisiones a partir de esas tecnologías, ¿no? La gente que toma las decisiones, ¿no? Y la importancia de la explicabilidad de estas técnicas, que es algo muy importante actualmente, y que sean los métodos capaces de explicar por qué están diciendo que sí o no tiene cáncer a partir de una imagen, etcétera. Entonces, todos estos conocimientos son importantísimos no solo para los desarrolladores de las aplicaciones, sino para todos los usuarios de estas aplicaciones, es decir, todos nosotros, toda la sociedad, ¿no? Entonces, es importante, aspectos legales, etcétera. Y entonces, en la ciudad de las TIC estamos pensando en incorporar un centro de formación para todos los públicos sobre muchísimas tecnologías y bueno, diversos conceptos, aspectos técnicos vinculados a las TIC. Y luego, efectivamente, tenemos el proyecto, ¿no? En global, porque son muchos agentes los que forman parte del proyecto, la universidad, el cluster TIC, las administraciones, etcétera, fomentar efectivamente el emprendimiento en este ámbito, aquí en Galicia, ¿no? Que salgan proyectos innovadores a partir de conocimiento que se transfiere universidad, empresa, etcétera, y surjan nuevas ideas, nuevos proyectos, y por tanto es necesario efectivamente esa formación que por lo menos desde las universidades, pues desde los grupos de investigación normalmente no se tiene, que es pues cómo se monta una empresa, el plan de negocios, lo que decía Marisol. Entonces, efectivamente, habrá un centro de emprendimiento, de formación de emprendedores, que es tan vital para proyectos de ese estilo. Y entonces, al final, pues la idea de la ciudad de las TIC es englobar en un mismo sitio, igual que pues en los comedores del MIT pues se juntan investigadores con empresas, etcétera, y de ahí surgen pues innovaciones increíbles. Pues la idea es encontrar un sitio donde sociedad, empresa, administraciones públicas y universidad y científicos, investigadores se junten, hablen, se conozcan, y de ahí puedan surgir también nuevas innovaciones en este ámbito de las TIC, que creemos que en Galicia tenemos muchísimo potencial, que actualmente, pues dado pues la situación que nos facilita las nuevas tecnologías, en donde no es tan importante el lugar, ¿no? Desde donde sale esa tecnología, desde Galicia para el mundo, ¿no? Podemos exportar muchísima innovación, pues creemos que se debe apostar, ¿no? por este ámbito que tan importante creemos que puede ser para el crecimiento de la región y del contexto socioeconómico, ¿no? Estaremos expectantes porque sitúa a los oyentes de Quack FM, de las ciencias femenino, en el 103.4. La ciudad de las TIC se va a situar en el territorio y en los edificios de donde estaba la antigua fábrica de armas, que está en la entrada de La Coruña, en la avenida de Alfonso Molina. Es un territorio muy extenso y siempre uno tiene la sospecha o el miedo o el temor de que se convierta en pues a lo mejor en un totum revolutum sin misión ni sentido. Así que estaremos expectantes, estando tú detrás, hay por lo menos una garantía de seriedad, pero es importante que efectivamente no importe dónde está, sino lo que se hace y el impacto transformador que se pueda producir desde ese lugar donde se una el talento.
Bueno, pues cambiamos de tema. Habéis vuelto con el proyecto Covidens. Este está liderado por otra de nuestras asociadas, por Marga Poza, la doctora Marga Poza. Dio la sensación que estuvo interrumpido un tiempecito, pero hace unos días leíamos en La Voz y lo compartíamos en el grupo de científicas que estaba previsto entonces que el proyecto Covidens finalizase en noviembre, pero nada, se sigue rastreando las aguas residuales que llegan a la depuradora de A Coruña porque han aparecido nuevas variantes como la Omicron, que tienen alerta a medio mundo y que, como es un sistema de alerta temprana, pues puede servir para detectar y para tomar acciones de distinto tipo a los políticos, a las administraciones, a los centros de salud ante las nuevas oleadas y detectar nuevas mutaciones. En este caso está la Omicron, pero me imagino que estáis pendientes de otro. Para los que tienen dudas, se toma muestra de las aguas residuales que se realizan en el proyecto Covidens, se recogen datos de toda la población, incluidas las personas que no se han sometido a ningún test, gracias a que, como se está recogiendo las aguas residuales, pues van los del test y los del no test, toda la población. Incluso aquellos que han pasado la enfermedad sin síntomas. Los datos obtenidos ofrecen indicadores fiables de la realidad. Aquí entras tú, porque hay un modelo de cálculo que desarrollasteis entre Ricardo Cao y tú, Susana Ladra, y de alguna forma con ese modelo de cálculo se interpretan los datos, que era un poco lo que hablábamos antes con el tema de la inteligencia artificial y la interpretación de los lunares. Y ahí, por ejemplo, vamos a dar un dato que se publicaba en este artículo. Había 7.485 portadores sintomáticos y asintomáticos el 17 de enero. Y el día 22, el Sergas confirmó que al final se produciría un pico de 6.066, es decir, muy parecido a lo que vosotros habíais intuido en el modelo 15 días antes, aproximadamente. Eso es para la gente que duda de los modelos predictivos, para que se hagan una idea. Entonces vamos a hablar... No, me está diciendo Marga, que nos está escuchando, que no le he explicado bien. Susana, coméntalo sí. Tú, si quiere Marga, que nos lo cuente. Sí, te iba a comentar que seguramente Marga estaba escuchando y podría entrar si quería, pero bueno, sí que te lo explico. El modelo estadístico fue desarrollado por el grupo de Ricardo Cao. Yo ahí sí que no estuve trabajando. En mi papel se centró más en la parte de la gestión de los datos y ahora en lo que es el análisis bioinformático para la detección de las mutaciones dentro de los trocitos de genomas que podemos secuenciar, ¿no?, de las aguas residuales, el detectar qué mutaciones hay y de ahí intentar estimar la proporción de las variantes, donde también entra el equipo de Ricardo Cao y también el equipo de David Posada de la Universidad de Vigo. Y Marga, por supuesto, pues haciendo todo el trabajo microbiólogo, Marga y todo su equipo, que son muchos y muy buenos, haciendo toda la parte de laboratorio, de muestras y, bueno, también un poco de análisis bioinformático, ¿no? Entonces, sí que es verdad que teníamos ese modelo estadístico, que fue lo primero que se desarrolló en Covidens, era capaz de estimar el número de casos infectados en el momento en el que se tomaba la muestra. No es un modelo predictivo, porque lo que hace es, a partir de la carga viral, intentar determinar cuántos infectados hay, tanto asintomáticos como asintomáticos, porque efectivamente recoge aguas de todos los que están en de los que se obtiene la carga, es decir, los que llegan a la depuradora de Vence, ¿no? El agua que pues de sus casas llega depuradora de Vence, llega de todos los habitantes del área metropolitana de A Coruña. Entonces intenta determinar, a partir de esa carga viral, cuántos estimados hay. Lo que pasa es que esos son los estimados a una fecha, pero que en los hospitales seguramente se manifiesten más tarde, porque
pues muchos de ellos están infectados, todavía no lo notan y después de una serie de días pues empiezan a notar los síntomas, después de unos días se le hace la PCR y después de unos días se le confirma y después de unos días pues en ese momento es cuando pasan a ser casos activos, ¿no? Entonces, no es que sea un modelo predictivo, sino que somos capaces de anticiparnos, ¿no?, al número de casos activos mucho antes de lo que se determina en los hospitales o utilizando pruebas PCR, simplemente porque somos capaces de detectarlos en el momento en que el cuerpo expulsa virus a través de las aguas residuales, ¿no? Y que es mucho antes de ese proceso que tarda tanto, ¿no?, que empiezas a mostrar síntomas, esperas a que te hagan la PCR y se confirma la PCR. Y más actualmente, donde no hacen ni PCRs porque en algunos sitios están tan desbordados que ni llegan a hacer PCRs. Entonces, es un sistema genial para monitorizar una pandemia, porque de forma mucho más barata, porque no tienes que hacer PCRs a todo el mundo, simplemente analizando la carga viral de las aguas residuales es capaz de saber en qué estado está la pandemia. Luego, ese modelo de estimación de número de casos lo hemos dejado de utilizar actualmente porque con la llegada en su momento a la variante alfa a principios de año y ahora con las nuevas, la relación entre la carga viral de una variante y el número de casos activos pues dejó de ser la misma, porque, por ejemplo, la variante alfa generaba mucha mayor carga viral en los pacientes. En un paciente la carga viral era muchísimo mayor, entonces ya no existía la misma relación número de pacientes, cantidad de carga viral. No sé si me estoy explicando. Entonces, ese modelo al final dejamos de utilizarlo. De hecho, en la página de COVIDVENS ya decimos que no está activo actualmente porque, bueno, habría que reentrenarlo, ¿no?, con los actuales datos de carga viral por paciente, número de pacientes activos, reales, carga viral, etcétera. Y lo que sí que seguimos analizando es la curva de carga viral, que nos da una idea de cuándo sube, cuándo baja la carga viral, y ahí es muy importante porque efectivamente los rebrotes, ¿no? Estamos en un momento bajo, por ejemplo en verano. Empezamos a notar la subida de carga viral mucho antes en las aguas residuales que en las PCRs, por lo que decía antes, porque la gente empieza a expulsar virus de sus cuerpos mucho antes de lo que el sistema sanitario lo detecta. Entonces ahí es donde creemos que el sistema es buenísimo, es un sistema de alerta temprana, llega a anticipar varias semanas estos rebrotes, por tanto es tan importante, y por lo que creemos que es un sistema que debe quedarse, que hemos hablado con la Consellería de Sanidad, etcétera, para que esto se implemente a largo plazo y no solo para vigilar el COVID, sino para vigilar otros virus respiratorios, etcétera, porque las aguas residuales dicen muchísimo de nosotros y ya no hablamos de virus, hablamos incluso de la salud mental, etcétera, porque podemos monitorizar pues de todo. En las aguas residuales aparece pues la cafeína, pastillas de todo tipo, ¿no? Es decir, es una radiografía de una sociedad. Y creemos que es un sistema que debe perdurar en el tiempo. Y no debe ser BENS, ¿no?, la compañía de depuración de aguas de A Coruña, quien lo financie, que nosotros agradecemos muchísimo a BENS por financiarlo y a Carlos Lamora en su persona, ¿no?, por creer en este proyecto y promoverlo desde el inicio, pero sí debería ser, ¿no?, otras autoridades quienes mantengan esta red a largo plazo y con unos objetivos, pues, creemos que importantes, ¿no? Es cierto, es de interés general y nos estás dando paso a que Marga Poza venga a otro programa de actualidad, porque está claro que la necesitamos, por poco le da un ataque con el lío explicativo que he hecho yo antecedente. Menos mal que lo has aclarado tú, Susana, te queremos y hoy has representado al equipo perfectamente. Mira, estamos a nada de que suene el concierto de Aranjuez y nos despidamos en este programa tan interesante. Una última pregunta, Susana. Los modelos matemáticos son fundamentales en la inteligencia artificial para interpretar cualquier investigación. Y como quiero darte un toque personal
emocional, que no nos ha dado tiempo, que el tiempo pasa volando. Dinos tú, ¿en qué áreas de conocimiento te gusta de matemáticos? Que tú te saliste de informática porque al final podías alejarte un poco de todo lo contrario, que era estabas predestinada a ser matemática. Así que aprovecha y danos tu toque emocional final. ¿Qué es lo que más te mola dentro de la inteligencia artificial y de los modelos? Bueno, yo a lo que más me gusta es que son por y para las personas. Yo creo que es algo importantísimo, un mensaje que debe calar, ¿no? Que quizás con la inteligencia artificial se entienda mejor, y yo creo que va a ser ahora que seguramente saquemos titulaciones de grado de inteligencia artificial, pues tendremos una presencia mucho más femenina, pero en general las TIC, ¿no? La informática está pensada para resolver problemas de las personas, ¿no? Y eso es lo que más me emociona, lo que más me gusta, estar siempre atento a las necesidades de la sociedad y estar siempre pendiente para intentar, bueno, pues poner un granito de arena, ¿no? Nos quedamos con este mensaje, Susana. Perdona que nos comemos el tiempo. Un abrazo. La ciencia femenino vuelve por Navidad. Gracias a todas. Gracias. Gracias.